Patología pancreática 1, ¿está bien? Sí. Sí. Bien, gracias. Disculpen el inconveniente, pero tenía las dos clases abiertas y, bueno, se confundió. Vamos a iniciar otra vez el Esta recorte. reunión está siendo grabada. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar el tema fisiopatología pancreática y iniciamos recordando dónde está ubicado el páncreas. Es muy importante esto, la ubicación del páncreas es retroperitoneal. ¿Y por qué les digo que es muy importante? Porque al ser retroperitoneal, el páncreas está oculto, no se puede palpar, no se puede, o sea, es muy silente, está muy irrigado, pero es uno de los primeros tejidos que aportan irrigación cuando en las situaciones de estrés al resto del organismo, es decir, a los órganos vitales como el corazón, el cerebro y el hígado. Entonces, el páncreas es difícil de, de que exprese en forma temprana su patología. La patología pancreática generalmente es silente y eso es lo que lo hace mucho más grave, porque en el momento que la patología pancreática se descubre, está muy avanzada. Entonces, fíjense cómo está ubicado en el retroperitoneo, ¿sí? Relacionado, por supuesto, con el duodeno, porque la secreción pancreática exocrina se libera por la ampolla de Vater a la luz del duodeno, ¿sí? En conjunto con la secreción biliar. Tengo un problema con los auriculares. Hola, ¿me están escuchando? Sí. Sí, profesor. Bien, gracias. Bueno, entonces, las patologías del páncreas, además, tienen que ver con sus dos funciones totalmente diferentes en el sentido de que el páncreas tiene funciones endocrinas y funciones exócrinas. En su función endocrina, protagonizada por los islotes de Langerhans, va a producir la hormona más importante en cuanto al metabolismo de hidratos de carbono, que es la insulina, pero a la vez el glucagón, que es su contrarreguladora. Esas hormonas, insulina y glucagón, son fundamentales para el metabolismo de hidratos de carbono y para mantener la glucemia. Entonces, el páncreas endocrino, por un lado, representado por los islotes de Langerhans y su secreción hacia la sangre, hacia el medio interno, de hormonas clave en la regulación del metabolismo de hidratos de carbono, y por otro lado el páncreas exocrino, que va a estar representado por los acinos y ductos que van a drenar a la luz del duodeno y van a representar la función exocrina pancreática, que es muy importante en la digestión de nutrientes que se realiza en la luz del intestino delgado. Entonces, estas dos funciones tan diversas, que a la vez están, por supuesto, relacionadas, son protagonizadas por el páncreas, y las enfermedades pancreáticas no solo van a afectar estas funciones, sino que va a tener un panorama mucho más amplio en cuanto a la patología. Fíjense, el páncreas entonces tiene funciones endocrinas y exócrinas, pero sin embargo las enfermedades pancreáticas causan una mortalidad y morbilidad significativas. ¿Qué significa morbilidad y mortalidad? Bueno, ustedes mortalidad ya lo conocen. Morbilidad implica la calidad de vida, o sea, morbilidad son todas las consecuencias en la afección de la calidad de vida de las enfermedades pancreáticas. Todas las complicaciones, las consecuencias a largo plazo de la enfermedad pancreática, incluso las complicaciones agudas de las enfermedades pancreáticas, son muy importantes y afectan mucho la calidad de vida, a la vez que atacan a personas que están en un
proceso, en una capacidad activa de trabajo. Entonces, las enfermedades pancreáticas causan alta morbilidad y mortalidad. Las patologías más significativas del páncreas endocrino son la diabetes mellitus y los tumores endocrinos. De estas dos patologías, por supuesto, nosotros vamos a estudiar la diabetes mellitus y ahí van a ver que esto que yo les digo de alta morbilidad y mortalidad en la diabetes se expresa muchísimo, y eso lo vamos a ver en la clase que tratemos en especial diabetes mellitus, con la cantidad de complicaciones agudas y crónicas que la diabetes produce, y el descenso, la reducción de la expectativa de vida que causa, que a prácticamente 10 años reduce la expectativa de vida, la diabetes mellitus, y por eso también tiene efecto en la mortalidad. La patología del páncreas exocrino incluye pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas y fibrosis quística. Y estos van a ser los temas que vamos a tratar estos 2 días. Vamos a hablar de la patología pancreática exocrina y vamos a iniciar nuestra charla con la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una inflamación aguda del páncreas que se manifiesta con fuerte dolor abdominal. Las manifestaciones clínicas pueden variar desde una enfermedad leve y autolimitada a una enfermedad severa, sistémica y letal. La incidencia anual es de 10 a 20 casos cada 100.000 habitantes. El 80% de los casos se asocian a enfermedades del tracto biliar o alcoholismo, y la litiasis biliar está presente en el 35 al 60% de los casos, pero solo el 5% de los pacientes con colelitiasis desarrolla pancreatitis. Espérenme un segundo, por favor, porque tengo mucho ruido de fondo. Silencio. Bueno. Entonces, dijimos que la incidencia anual es de 10 a 20 casos cada 100.000 habitantes. El 80% de los casos se asocia a enfermedad del tracto biliar o al alcoholismo. La litiasis biliar está presente en el 35 al 60% de los casos. ¿Se acuerdan que era litiasis biliar? ¿Se acuerdan que también se llama colelitiasis? ¿Sí? Entonces, el 35 al 60% de los casos de pancreatitis aguda tienen una etiología biliar. Pero solo el 5% de los pacientes con colelitiasis, que es el nombre de la litiasis biliar, desarrolla pancreatitis. No sé si eso se comprende. Quiere decir, si una persona con pancreatitis tiene un 50% de probabilidades de que esa pancreatitis tenga una etiología en la colelitiasis, es decir, que esa persona tenga a la vez litiasis biliar. ¿Sí? Una persona que está desarrollando pancreatitis tiene entre un 35 y 60% de probabilidades de ser también una persona con colelitiasis. Sin embargo, del 100% de las colelitiasis, solo un 5% desarrolla una pancreatitis aguda. ¿Quedó claro ese concepto, verdad? La proporción de hombres-mujeres es de 1 a 3 en el grupo de patología biliar, es decir, de todas las pancreatitis agudas con etiología biliar, es decir, que ese 35 a 60% de las pancreatitis agudas que tienen colelitiasis como etiología, 1 a 3 son hombres, es decir, la mayoría son mujeres. En cambio, el grupo de pancreatitis aguda, que tiene una etiología alcohólica, es decir, es un alcohólico el que desarrolla la pancreatitis aguda, que también estamos en un caso similar. No todo alcohólico va a desarrollar pancreatitis aguda, pero un porcentaje de las pancreatitis aguda menor al 35% son en general causadas por el alcoholismo. Entonces, o tienen etiología alcohólica. De esas pancreatitis agudas con etiología alcohólica, 6 de cada
6 van a ser hombres y 1 mujeres. O sea, una relación 6-1 en el grupo de alcohólicos van a ser hombres los que desarrollen pancreatitis aguda con respecto a las mujeres. Entonces tenemos que en las mujeres la etiología biliar es más frecuente, mientras que en los hombres es más frecuente la etiología alcohólica. Sin embargo, entre más del 35% de todas las pancreatitis agudas van a ser de etiología biliar en nuestro medio. Y el 80% de todos los casos van a estar justificados por una etiología biliar o alcohólica. Solo un 20% pueden ser pancreatitis aguda producidas por otras etiologías que ya vamos a ver en esta clase. ¿Cómo es la morfología de la pancreatitis aguda? En la pancreatitis aguda vamos a encontrar un panorama o un gradiente de afección morfológica o histopatológica en el páncreas, comenzando con una afección leve que solo va a causar edema y congestión. ¿Saben qué significa edema? Edema es el acúmulo de líquido, vamos a encontrar que hay tumefacción en las células pancreáticas y básicamente el edema se nota en la forma más leve, solo en forma intersticial, es decir, entre las células. El edema intracelular ya es una afección un poco más importante, o sea, menos leve, un poco más grave. El edema es en general intersticial en una afección leve. Entonces el edema más leve es intersticial, podemos encontrar edema intracelular y eso ya es una afección más compleja. Congestión, ustedes saben que congestión es el acúmulo de sangre dentro de los vasos, ¿sí? Por eso es que todavía no hay hemorragia. La congestión es el acúmulo de sangre dentro de los vasos, se congestiona el tejido, ¿sí? de sangre. Entonces, ese edema y congestión son los eventos morfológicos más simples, más leves dentro de la pancreatitis aguda. Muchas veces una pancreatitis aguda con solo edema intersticial y baja congestión puede tener un desarrollo subclínico, pero en general la pancreatitis aguda es una enfermedad de una clínica aguda muy florida, es decir, hay un dolor abdominal muy agudo y muy importante, y esa es la característica clínica más importante de la pancreatitis aguda, y esta foto que yo les puse acá explica el dolor agudo como una espada que atraviesa el abdomen, ¿sí? Porque justamente el páncreas está en el retroperitoneo, entonces el dolor es muy profundo, agudo. Es un dolor similar o es un caso de un síndrome abdominal agudo, ¿sí? Bien, entonces, en la morfología tenemos lo más leve que es el edema y la congestión, pero después también hay una necrosis grasa que puede ser peripancreática, y ahí todavía estamos en la pancreatitis leve, por encima las enzimas lipolíticas activadas, y hay infiltrado inflamatorio, y acá ya tenemos una respuesta inflamatoria local, necrosis del parénquima pancreático, y aquí ya tenemos una progresión hacia la enfermedad severa, finalmente hemorragia intestinal, la necrosis del parénquima pancreático y la hemorragia intestinal se asocian mucho más a un cuadro severo. Entonces, acá tenemos como un gradiente de morfología o de histopatología pancreática que puede suceder en la pancreatitis aguda. Acá tenemos las fotos de la formación de jabones de calcio debido a la degradación de lípidos por enzimas pancreáticas liberadas al intersticio, y esta es una foto macro de cómo se ve la necrosis grasa peripancreática, que incluso se da en las pancreatitis leves, y este es un corte histológico del tejido graso necrosado, ¿sí? En la periferia del tejido pancreático parenquimatoso.
Acá tenemos el ejemplo de un modelo experimental de pancreatitis aguda, cómo se evidencia en el corte histológico, y este es un modelo experimental de pancreatitis aguda en ratón, y el páncreas del ratón responde con una pancreatitis necrohemorrágica. Y entonces aquí podemos ver muy claramente cómo, esperen que puedo, acá ven mi cursor, ¿verdad? Vemos claramente cómo el tejido pancreático parenquimatoso funcional está reemplazado por este infiltrado inflamatorio. O sea, aquí hubo necrosis del tejido pancreático y este tejido pancreático fue reemplazado por infiltrado inflamatorio. Estas son las típicas células del infiltrado inflamatorio. Aquí pueden ver hemorragia y congestión. Acá también hemorragia y congestión, ¿sí? Básicamente, ustedes ven sangre en el intersticio, esto es hemorragia, y la congestión es sangre en los conductos, en los vasos, ¿sí? Sangre acumulada en los vasos y derramada en el intersticio es la hemorragia. Entonces, acá tenemos hemorragia e infiltrado inflamatorio. Esto es característico de la pancreatitis aguda necrohemorrágica. Y esta es una clasificación histopatológica. Los histopatólogos, que fueron los primeros que describieron la pancreatitis aguda, la describen como la pancreatitis edematosa, que sería el equivalente a la pancreatitis leve clínica, y la pancreatitis necrohemorrágica, que es lo que sucede en el páncreas cuando estamos hablando de la pancreatitis severa desde el punto de vista clínico. Ahora vamos a ver que eso es algo que ahora ya se clasifica directamente en leve y severa, porque ya se conoce mucho más de la pancreatitis como una enfermedad clínica. Antes el problema era que la pancreatitis aguda iba directamente a cirugía, y entonces la descripción de la pancreatitis aguda era eminentemente morfológica. Con el tiempo, después de que se inició el estudio mucho más aproximado de la fisiopatología de la pancreatitis aguda, y eso se inició en 1985, cuando se describen los primeros modelos experimentales para el estudio de la pancreatitis aguda, se empieza a conocer mucho más la fisiopatología, y hacia los años 90 ya la pancreatitis aguda no era una indicación directa de cirugía, entonces empezó a ser toda una enfermedad con características clínicas y tratamiento médico que antes no se tenía, y de hecho todavía el día de hoy la pancreatitis en muchos centros asistenciales es tomada en primera instancia por los cirujanos, o sea, es atendida en primer lugar por los cirujanos y no por los gastroenterólogos clínicos. En otros centros, como los centros que especialmente dedicados a la gastroenterología, sí, la pancreatitis es tomada en forma inicial en atención de los gastroenterólogos clínicos. Entonces es una enfermedad muy particular de la que no conocemos el defecto básico, no conocemos la verdadera falla inicial, no sabemos qué es lo que realmente la provoca. Fíjense que decimos etiología biliar, pero solo el 5% de la colelitiasis hace en pancreatitis aguda. Quiere decir que la colelitiasis por sí misma no es la causa de la pancreatitis aguda, sí hay una etiología, o sea, sí está implícita en el 35 al 60% de la pancreatitis aguda, pero sabemos que solo el 5% de la colelitiasis va a ser pancreatitis aguda. Entonces, conocemos muy poco de esta enfermedad. Esta enfermedad es realmente apasionante desde el punto de vista de la ciencia, porque es muy poco lo que conocemos, a pesar de que hace mucho que se estudia.
se sabe mucho de la fisiopatología, o sea, se sabe mucho de todos los mecanismos que están implicados, y de hecho a partir del desarrollo de modelos experimentales se pudo conocer los eventos celulares tempranos. Y estos eventos celulares tempranos consisten en la autodigestión, la inflamación, la alteración mitocondrial, la autofagia y la muerte celular. Y profundizando en estos eventos iniciales tempranos, se encuentra que hay una activación prematura intracelular de los zimógenos pancreáticos. Tienen que recordar las funciones pancreáticas exocrinas que han estudiado en fisiología, y creo que recuerdan que la célula cinar produce las enzimas digestivas que van a actuar sobre la digestión de proteínas, lípidos e hidratos de carbono en la luz del tracto digestivo. Y entonces las enzimas proteolíticas son capaces de digerir proteínas, son capaces de digerir al propio páncreas, y las enzimas lipolíticas lo mismo. Es decir, el páncreas exocrino produce compuestos que son tóxicos para sí mismos. Sin embargo, los produce inactivos y solo se van a activar en la luz del duodeno. Esta activación prematura intracelular de los zimógenos es parte de la fisiopatología y es una parte muy importante en la fisiopatología de la pancreatitis aguda. A su vez, el daño mitocondrial. Se ha visto que las mitocondrias son uno de los órganos que primariamente se afectan y muy tempranamente se afectan en la pancreatitis aguda, o sea que el daño mitocondrial es muy importante también como evento celular temprano, causando estrés oxidativo. Y la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria local está mediada por la activación de factores de transcripción inflamatorios como el NF-κB, la expresión de proteínas de fase aguda propias del páncreas como la proteína asociada a la pancreatitis, la expresión de citoquinas como el TNF-alfa. Todos estos compuestos son expresados directamente por la célula cinar afectada, es decir, es la célula cinar la que inicialmente se afecta en la pancreatitis aguda, causando todos estos cambios muy tempranos en la enfermedad. Hay incluso un incremento importante del calcio intracelular que va a llevar a un estrés del retículo endoplásmico y un bloqueo de la exocitosis. Entonces, todos estos eventos celulares tempranos han sido muy estudiados gracias al desarrollo de modelos experimentales de pancreatitis, tanto animales como celulares, y han permitido entonces tener una idea de estos eventos que se habían encontrado en los preparados histológicos de las resecciones quirúrgicas, como la autodigestión, la inflamación, la alteración mitocondrial, la autofagia y la muerte celular. En cuanto a la muerte celular, también se estudió mucho gracias al desarrollo de modelos experimentales y se ha visto que la apoptosis, en la cual no hay derrame de contenido celular al medio, la que requiere que se mantenga la producción de energía, es decir, que entonces ese daño mitocondrial no sea irreversible, y no origina una respuesta inflamatoria importante, sino que nada más una respuesta inflamatoria intracelular. Esta muerte celular por apoptosis ha sido muy estudiada y se ha visto que la muerte celular por apoptosis es la que predomina en las formas leves de la enfermedad, mientras que la necrosis, que está asociada al derrame de contenido celular al medio, que sucede sin gasto de energía, porque en realidad es una catástrofe energética, ahí sí se pierde prácticamente la posibilidad de la producción de ATP, entonces la célula se rompe, rompe su estructura y libera los compuestos al medio, y eso produce una respuesta inflamatoria muy importante. La necrosis es entonces la forma de muerte celular
que se encuentra en los casos severos de pancreatitis. Entonces, en la pancreatitis aguda severa está involucrada una extensa necrosis celular, mientras que en la pancreatitis aguda leve está asociada a la muerte celular por apoptosis. Y uno de los mayores indicadores de pronóstico en pacientes con pancreatitis es la cantidad de necrosis en la glándula, y cuando aumenta la necrosis el pronóstico es realmente malo. Y ustedes me dirán, ¿cómo podemos saber que un enfermo agudo, que lleva con un abdomen agudo a la guardia del hospital, vamos a saber si tiene una enfermedad leve o severa? Bueno, no lo sabemos, nunca lo sabemos, la manifestación clínica es la misma, sea una enfermedad leve o sea una enfermedad severa. Sin embargo, gracias a las imágenes, en este momento, las imágenes, posiblemente no en el periodo tan agudo, pero por ahí a las 24, 48 horas, pueden darnos, sobre todo la tomografía axial computada, puede darnos una imagen de la necrosis en el tejido, y eso es un índice de severidad, ¿sí? O de posible desarrollo de enfermedad severa. Hay un pronóstico diferente. Cuanto mayor es la necrosis, peor es el pronóstico de la pancreatitis aguda. Les quiero aclarar que la pancreatitis es muy importante, esa decisión que no la podemos tomar en el momento del abdomen agudo. No se puede saber si la enfermedad va a ser leve o severa, pero las características de la enfermedad leve es que es autolimitada. Si bien nosotros no conocemos ningún tratamiento para la enfermedad aguda específico, es decir, no está descrito un tratamiento médico específico para la enfermedad pancreática aguda, la pancreatitis aguda, en realidad para ninguna enfermedad pancreática, tampoco para el cáncer de páncreas tenemos tratamiento específico, y tampoco para la pancreatitis crónica tenemos tratamiento específico, pero sin embargo el páncreas sí conoce su tratamiento, porque la pancreatitis aguda leve es autolimitada, y si solo hacemos una terapia de mantenimiento y de respuesta a la clínica, ¿sí? de compensadora, digamos, una terapia compensadora, y esperamos, en una pancreatitis leve, controlada, es autolimitada y se cura. A la semana, a los 10 días, el 80% de los pacientes con pancreatitis aguda se resuelve la enfermedad, y luego el médico lo que tiene que atacar es el origen, la etiología. Si la etiología era la colelitiasis, tiene que hacer una intervención para sanar esa colelitiasis, o si la etiología era alcohólica, hay que hacer un seguimiento estricto del paciente para lograr que deje de ser alcohólico. Pero básicamente la pancreatitis aguda en sí no tiene un tratamiento específico, y la gran importancia de esta enfermedad es que la forma leve es en la mayor proporción de los casos. Entre un 80 y 85% la forma de pancreatitis aguda es leve y autolimitada, es decir, nosotros no conocemos el tratamiento específico, pero el páncreas sí. Y en eso se basan todos los estudios. Perdón, tengo esperando a Facundo, no lo había visto, ya lo admití. Entonces, en eso se basa todos los estudios científicos que están tratando de encontrar cuáles son los mecanismos por los cuales el páncreas puede defenderse y solucionar, curar la enfermedad en el 85% de los casos, y buscando esos mecanismos posiblemente hallemos un tratamiento óptimo y específico para esta enfermedad. Eso es justamente nuestra línea de trabajo experimental. Entonces, en la patogenia, la explicación de la fisiopatología de esta enfermedad, la hipótesis más aceptada señala que se produce o que se inicia con una autodigestión del tejido pancreático
por las enzimas pancreáticas activadas intracelularmente o prematuramente, no cuando llegan a la luz del duodeno, sino dentro de la propia célula sinar. Todos sabemos que la enfermedad se inicia en la célula sinar, nadie sabe cómo se inicia, o sea, qué es lo que gatilla que haya esta autoactivación de las enzimas pancreáticas dentro de la célula de sinar, o sea, en forma prematura y mal localizada. No se sabe cómo se inicia, pero sí sabemos que ese factor, ese mecanismo fisiopatológico es uno de los primeros mecanismos que justifican esta enfermedad o que explican esta enfermedad. Entonces, como es muy importante esto, como mecanismo fisiopatológico, les voy a recordar cómo es la activación de estas enzimas pancreáticas en la luz del duodeno. Ustedes fíjense que estas enzimas pancreáticas llegan como simógenos a la luz del duodeno, y el simógeno más importante es el tripsinógeno. ¿Por qué? Porque va a dar origen a la tripsina, y la tripsina activa es capaz de activar a todo el resto de los simógenos. Bueno, esa activación del tripsinógeno únicamente sucede en la luz del duodeno en condiciones fisiológicas. ¿Por qué? Porque para poder activar al tripsinógeno debe utilizarse una enzima que se llama enteroquinasa, y esa enzima enteroquinasa no existe en el páncreas, sino que es producida por los enterocitos del duodeno. Entonces existe solo en el duodeno. Cuando el tripsinógeno llega a la luz del duodeno, allí se encuentra con la enteroquinasa, y es activado a tripsina. Una vez que es activado a tripsina, se inicia una cascada de activaciones enzimáticas en que la tripsina es capaz de autoactivar al propio tripsinógeno, haciendo una retroalimentación positiva de esta activación, y esta tripsina activa es capaz de activar al quimotripsinógeno, a la prolactasa, a la procalicreína, a las procarboxipeptidasas, a la profosfolipasa y a la procolipasa. Ustedes esto repasen de fisiología, todas estas enzimas son todas enzimas que tienen que ver con la digestión específica en la luz del duodeno, y que todas ellas específicamente, la tripsina, la elastasa, la lipasa, son muy dañinas si están activas dentro del tejido pancreático. Y lo que sucede justamente en la pancreatitis aguda es que estas enzimas, en lugar de activarse en la luz del duodeno, se activan. Algunos piensan que es por colocalización con la catepsina B, pero eso no está totalmente probado. Pero esa activación prematura del tripsinógeno dentro de la célula sinar pancreática hace que tengamos tripsina activa en la célula sinar pancreática, y esas enzimas activas en la célula sinar pancreática dañen la célula inicialmente y, por supuesto, dañen el tejido. El mismo páncreas tiene múltiples mecanismos de defensa para evitar que esto no suceda ante cualquier comilona, ¿sí? Ante cualquier estímulo excesivo del páncreas podría estar expuesto el tripsinógeno a autoactivarse dentro de la célula sinar pancreática, y tendríamos que todos sufrir una pancreatitis aguda después de un gran asado con mucha grasa, mucho alcohol, y sin embargo eso no sucede. Eso sucede en un mínimo porcentaje de los pacientes, y que generalmente están predispuestos a desarrollar esta enfermedad. No sabemos por qué una pequeña proporción de pacientes colelitiásicos o pacientes alcohólicos pueden desarrollar la pancreatitis aguda. Y uno de los mecanismos de defensa por el cual pocos pacientes van a realizar pancreatitis aguda es la presencia del SPINK1. La presencia del SPINK1 es un inhibidor de la tripsina activa dentro de la célula. Entonces, este SPINK1 sí es producido por el páncreas, está presente dentro de los gránulos de simógeno y está ahí listo para inhibir cualquier autoactivación espontánea del tripsinógeno a tripsina dentro de la célula sinar. Entonces, este mecanismo, que primero se pensaba que era muy poco importante, desde que David Whitcomb en 1999 describe la pancreatitis aguda hereditaria
por mutación del SPINK1 y demuestra que solo una mutación del SPINK1, o sea, un SPINK1 que es incapaz de mantener la tripsina inactiva dentro de la célula cinar pancreática, causa pancreatitis. Entonces, ese hallazgo tan importante ha marcado un hito en el estudio de la pancreatitis aguda, porque se ha visto que entonces la autoactivación intracelular pancreática es un factor determinante en la fisiopatología de la pancreatitis aguda. ¿Cómo es que este factor, esta autoactivación prematura de los simógenos dentro de la célula cinar podría explicar, ¿sí?, la fisiopatología de esta enfermedad? Bueno, una vez que se ha generado la tripsina, esta puede activar otros simógenos, como la fosfolipasa y la prolastasa. Las enzimas activas producen la desintegración de las células grasas y el daño de las fibras elásticas de los vasos sanguíneos dentro del tejido pancreático. Fíjense que el problema acá es que se están activando las enzimas en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, ¿sí? Por eso decimos prematura. ¿Por qué prematura? Porque el jugo pancreático no se ha terminado de formar y no se ha secretado a la luz del duodeno. Entonces, cuando se está formando dentro de la célula cinar, se activa. Y esa activación prematura puede desarrollar todo este evento todos estos eventos encadenados, y la tripsina también puede activar la procalicreína, y se activan los sistemas de coagulación y el complemento, amplificando la inflamación y la trombosis, y entonces pasamos de ser una enfermedad local, una enfermedad reducida exclusivamente al páncreas, pasa a ser una enfermedad sistémica. Y cuando esta enfermedad, cuando la pancreatitis aguda afecta otro tejido fuera del páncreas, ahí ya estamos en presencia de la enfermedad severa. Entonces, la nueva definición de enfermedad leve y la enfermedad severa ya no se basa exclusivamente en la morfología, como era al inicio que se describe esta enfermedad, o sea, al inicio se describe la enfermedad leve, era la enfermedad edematosa, y la enfermedad severa era la enfermedad necrohemorrágica, solo la descripción era morfológica. Ahora tenemos esta nueva descripción, que nueva desde los 90, que la enfermedad leve es una enfermedad local, solo afecta al páncreas exocrino, y en cambio la enfermedad severa es la enfermedad sistémica, que afecta a algún otro órgano o tejido más además del páncreas, ¿sí? Entonces, el conocimiento de la fisiopatología, de los mecanismos implicados en la enfermedad, nos permite una aproximación mucho más, digamos, acertada y razonada al abordaje, al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad. ¿Cómo es la presentación clínica? Bueno, ya algo les dije de esto. Se presenta con un dolor abdominal muy importante, y ese dolor abdominal, es la principal manifestación clínica. Ese dolor que se dobla el individuo del dolor, esa es la principal manifestación clínica. Ojo que ese dolor abdominal no es patognomónico de pancreatitis aguda, es decir, no es la única enfermedad que puede causar ese dolor abdominal agudo. Ese dolor abdominal agudo puede ser causado, por ejemplo, por un cólico intestinal, puede ser causado por otras afecciones, pero es indiscutido que en la pancreatitis aguda el dolor abdominal es la principal manifestación clínica. Esa manifestación clínica, como no es exclusiva de la pancreatitis aguda, se llama abdomen agudo. Entonces, la pancreatitis aguda se presenta como un abdomen agudo, que es ese estado de dolor muy especial y muy importante, que lleva al individuo a la guardia.
Los hallazgos de laboratorio incluyen marcada elevación de amilasemia en las primeras 24 horas, seguida por elevación de lipasemia entre las 72 y 96 horas. Acá, cuando el individuo con abdomen agudo llega a la guardia, se le van a hacer una serie de análisis de laboratorio que van a incluir seguramente en todo abdomen agudo, va a incluir la determinación de amilasemia. Y esa determinación de amilasemia le va a indicar al laboratorio buscar para, o sea, le va a indicar al médico buscar otros indicadores de pancreatitis aguda. Lo va a orientar a la pancreatitis aguda. La amilasemia aumenta hasta 3 veces, o sea, más de 3 veces cuando hay una pancreatitis aguda, cuando ese abdomen agudo está producido por una pancreatitis aguda. El complemento es las pruebas de imágenes. En general, la prueba de imagen que se hace en el momento, si están en una guardia gastroenterológica, es la ecografía abdominal, buscando la imagen pancreática, buscando la inflamación pancreática para confirmar ese diagnóstico de pancreatitis. Eso no se hace en todas las guardias, ustedes saben que la ecografía abdominal es muy operador dependiente, tiene que ser un especialista el que pueda hacer una ecografía abdominal en la guardia para certificar el diagnóstico de pancreatitis aguda. Así que el dolor abdominal y la amilasemia es lo que va a orientar al médico de guardia hacia la pancreatitis aguda. Sin embargo, el Club Argentino del Páncreas, o el Club del Páncreas de la República Argentina, como es su verdadero nombre, que es el grupo de pancreatólogos argentinos, que tienen una acción muy importante desde el año 1986, en que se creó ese grupo a imagen y semejanza de la Sociedad Internacional de Pancreatología y del Club Europeo de Páncreas y el Club Americano de Páncreas, y ellos hacen cada tanto consensos. El consenso que permitió la definición y el diagnóstico de pancreatitis aguda se realizó en Buenos Aires hace unos años ya, luego fue revisado, hará 2 o 3 años, fue publicado en Acta Gastroenterológica Latinoamericana, y ellos definen a la pancreatitis aguda como un proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso variable local y sistémico. El diagnóstico de pancreatitis aguda se basa en la tríada del cuadro clínico, el laboratorio y las imágenes. El cuadro clínico: dolor en epigastrio o en abdomen superior, náuseas y vómitos. El laboratorio: amilasemia y lipasemia por encima de 3 veces el valor normal. La amilasa aumenta, ya le habíamos dicho, entre las 2 y las 12 horas, es muy rápido el aumento de amilasemia. Y tercero, las imágenes, que ya les dije, eso no se da en todas las guardias de los hospitales y sanatorios. Para tener una imagen en el momento del diagnóstico necesitamos que haya un especialista, pero de todas maneras el consenso ha incluido dentro de el diagnóstico más específico, el cuadro clínico laboratorio y las imágenes. Entonces, las imágenes pueden ser la ecografía abdominal, es el método por imágenes a realizar en la evaluación inicial y debería efectuarse dentro de las 24 y 48 horas de hospitalización, porque las imágenes, por ejemplo, a las 24 y 48 horas, sobre todo a las 48 horas, ya no la ecografía, sino la tomografía computada, nos puede orientar un poco más en saber si ese cuadro clínico de pancreatitis aguda va a ser una pancreatitis leve y autolimitada, o tenemos que estar pendientes de una pancreatitis severa, que es un cuadro realmente muy importante, es un cuadro muy grave que puede conducir a una falla multiorgánica y a la muerte. Entonces, antes de pasar a pancreatitis crónica, quiero hablarles un poco más de la pancreatitis severa. Se considera pancreatitis severa
a la pancreatitis aguda es que se afecta otro tejido aparte del páncreas. Esa es por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con pancreatitis aguda que hace un derrame pleural, en ese momento ya tenemos que considerar que esa pancreatitis aguda es severa y tenemos que estar pendientes porque puede hacer una falla más grave, puede hacer un síndrome inflamatorio. Esto lo tratamos en el trabajo práctico, así que presten atención a la pancreatitis aguda severa, porque la pancreatitis aguda severa se convierte en un cuadro de terapia intensiva y de posible falla multiorgánica y muy probablemente muerte. Ahora que estamos con toda esta nueva, lamentable nueva clínica de la pandemia, fíjense que en el caso del COVID pasa algo parecido, en el sentido de que hay una enfermedad COVID-19 leve y que puede ser autolimitada y sin tener un tratamiento específico, no tenemos un antibiótico específico para este virus SARS-CoV-2, sin embargo, la enfermedad puede autolimitarse y ser leve, pero también puede complicarse y ser una enfermedad severa y ser una enfermedad letal. Entonces, algo parecido pasa en la pancreatitis aguda, si bien no es infecciosa, la enfermedad leve es autolimitada, si bien necesita atención médica y internación, seguro, ¿sí? Porque aparece como un abdomen agudo y si hay 3 veces amilasemia tiene que haber una internación, pero la internación es en la sala general. Cuando la pancreatitis aguda es severa, es realmente de mucho cuidado, hace una respuesta inflamatoria sistémica y esa respuesta inflamatoria sistémica conduce a la falla multiorgánica o ambas cosas pueden suceder simultáneamente o incluso al revés. Y la falla multiorgánica lleva a una inflamatoria sistémica, esto está muy estudiado últimamente, hay nuevos conocimientos sobre la pancreatitis aguda severa, que eso lo van a ver o lo han visto ya en el trabajo práctico, los que tuvieron trabajo práctico esta mañana. Entonces, pancreatitis aguda es una enfermedad realmente muy interesante, es apasionante. Nosotros justamente nuestras líneas de investigación se basaron en la pancreatitis aguda, ahora estamos abarcando más enfermedades de este tipo, pero la pancreatitis aguda es una enfermedad apasionante, justamente porque no conocemos su defecto básico, no conocemos exactamente cómo se inicia, pero tampoco conocemos su tratamiento específico y sabemos que puede comportarse como una enfermedad autolimitada o una enfermedad severa y letal. Eso hace que esté en el propio páncreas la respuesta de cómo tratar estas enfermedades. ¿Qué pasa con la pancreatitis crónica? La pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio del páncreas que conduce a una destrucción morfológica y funcional progresiva de la glándula. Ojo que acá en la pancreatitis crónica estamos hablando de un proceso también inflamatorio, por eso se llama pancreatitis, ¿sí? Pero no es un proceso inflamatorio agudo, sino que conduce a una progresiva destrucción, tanto morfológica como funcional, y una destrucción difusa, ¿sí? No es en parches, en general se da en todo el tejido, es progresiva, ¿sí? Y conduce finalmente a la fibrosis de la glándula. Se caracteriza también por dolor abdominal, aunque no es el mismo caso, no se presenta como un abdomen agudo y muchas veces hasta puede cursar sin ningún tipo de dolor. Entonces, es un síntoma el dolor como para evidenciar la enfermedad, sino también la enfermedad es muy silente y realmente cuando se hace una evidencia clínica ya está muy progresada. Incluso no es que el dolor abdominal sea
un síntoma inicial. Es un síntoma principal para descubrir la enfermedad, pero sobre todo en el adulto, la pancreatitis crónica es una enfermedad que en su inicio es silente, ¿sí? El dolor abdominal entonces es un síntoma principal, el cual puede ser de intensidad y frecuencia y duración muy variable. O sea, puede ser que sufra de dolor abdominal en algún momento. Por ejemplo, cuando está más exigido el páncreas para cumplir su función y ya está bastante avanzada la destrucción morfológica y funcional o la fibrosis del tejido, y entonces el dolor es evidente. Justamente como en la pancreatitis crónica va a haber una insuficiencia pancreática, ¿sí? Debido a la pérdida del tejido funcionante, vamos a encontrar una insuficiencia en la función digestiva pancreática. Y el páncreas es muy importante en la digestión y absorción de lípidos. Entonces, una de las características clínicas que evidencian la falta de función pancreática es la esteatorrea. ¿Qué significa esteatorrea? Bueno, es la presencia de grasa en la materia fecal. Ustedes, si recuerdan de fisiología, la digestión y absorción de lípidos es súper eficiente en la fisiología normal. Y prácticamente no hay lípidos, no hay grasa en la materia fecal. Sin embargo, cuando el páncreas, hay una insuficiencia pancreática y la lipasa no se secreta a la luz del duodeno, se evidencia como una presencia de grasa en la materia fecal, y eso se conoce con el nombre de esteatorrea, que por supuesto va a dar diarrea, ¿sí? Porque la presencia de esa grasa en la materia fecal va a ejercer un efecto osmótico, así que no es que va a ser, va a haber una diarrea a expensas de esa presencia de grasa en la materia fecal, y eso se llama esteatorrea. También se puede encontrar también la presencia de diabetes, es una consecuencia clínica de estadios avanzados, o sea, cuando la insuficiencia pancreática y la fibrosis pancreática está avanzada, podemos empezar a tener estas manifestaciones clínicas de esteatorrea y de diabetes. En un número reducido de pacientes, la enfermedad se presenta como un proceso indoloro con manifestaciones propias de una fase tardía. Es decir, y yo les digo, no es tan reducido el porcentaje de pacientes en nuestro medio. El dolor en la pancreatitis crónica es una característica clínica que está relacionada también con la geografía. No se conoce por qué, pero es mucho más frecuente la pancreatitis crónica dolorosa en Brasil, en Europa, que en nuestro medio. En nuestro medio, la pancreatitis crónica es menos frecuente y es menos dolorosa. No se conocen las razones. Bueno, ¿en qué consiste la fisiopatología de la pancreatitis crónica? La pancreatitis crónica ha sido muy estudiada, sobre todo en Europa. En Europa es muy común la pancreatitis crónica alcohólica, mucho más que aquí. Entonces, sabemos que en la pancreatitis crónica hay una obstrucción ductal por concreciones. Este mecanismo fisiopatológico fue descubierto por Sarles y por un investigador argentino trabajando con Sarles, que es el doctor Tiscornia, ¿sí? Que lo tenemos todavía entre nosotros, gracias a Dios, en el Hospital de Clínicas, siendo el director del programa de estudios pancreáticos. Él, trabajando en Francia, junto con Sarles, han descubierto este evento inicial en la fisiopatología de la pancreatitis crónica, que es la obstrucción de los ductos por concreciones del jugo pancreático. Entonces aumenta la concentración de proteínas en el jugo pancreático, se reduce el aporte de agua y electrolitos al jugo pancreático, y entonces se forman tapones ductales, y esos tapones ductales afectan el tejido en forma crónica. Esa obstrucción hace que se dañe el tejido funcional y finalmente se fibrose.
coágulos ductales pueden calcificarse, incluso formando cálculos, que a su vez pueden obstruir los conductos pancreáticos y contribuir al desarrollo del daño. Eso lo llamamos pancreatitis crónica calcificante. Cuando encontramos, y eso en los estudios de imágenes se ven muy bien los coágulos calcificados. Y después, en cuanto a los mecanismos inflamatorios, la IL-8 es la proteína quimiotáctica de monocitos, la MP1, la MCP1, el TGF-beta y el factor de crecimiento de plaquetas, son todos mediadores inflamatorios que inducen la activación de las células estrelladas. El páncreas también tiene células estrelladas, las que vimos en el hígado, ¿sí? En el hígado eran las que antiguamente llamábamos células de hito y que son las que almacenan vitamina A. Bueno, en el páncreas también hay células estrelladas que son quiescentes, que están bordeando los acinos pancreáticos, ni se ven en un páncreas normal, pero se activan en un páncreas con pancreatitis crónica, y estas células estrelladas se convierten en miofibroblastos que dan lugar a la formación de colágeno y finalmente a la fibrosis del tejido, ¿sí? La pancreatitis crónica, recuerden, es una enfermedad progresiva, difusa, que produce daño en la función pancreática, es un daño progresivo y fibrosis, es decir, es irreversible. Una vez que el daño causó la fibrosis, esa fibrosis ya no hay vuelta atrás, es una especie de cicatrización, ¿sí?, del daño del tejido, y ya ahí estamos en una insuficiencia pancreática. La enfermedad es silente y se demuestra exclusivamente ya con dolor, ¿sí? Y finalmente, cuando ya está muy afectada, podemos ver los efectos de la insuficiencia, mediante esteatorrea, o de la afección también, o sea, esa afección de los islotes, viendo también características de diabetes. La morfología en la pancreatitis crónica es muy diferente a la morfología en la pancreatitis aguda. Vemos que estos son restos de tejido funcional, y esto es todo tejido fibrosado, ¿sí? Acá tienen un plug de proteínas, un coágulo de proteínas, esas precipitaciones de jugo pancreático en los ductos, entonces tenemos fibrosis parenquimatosa, reducción del número y tamaño de los acinos, fíjense que queda este poquito de acinos y todo esto es fibrosis. Dilatación variable de los conductos, esto es un conducto dilatado, disminución de los islotes de Langerhans, porque son atrapados también por la fibrosis, y estas son las características morfológicas de la pancreatitis crónica. ¿Qué pasa con la etiología en la pancreatitis crónica? Bueno, la causa más frecuente es el alcoholismo. Sin embargo, solo el 10% de los alcohólicos hacen pancreatitis crónica. O sea, vean esa dicotomía. La causa más frecuente es el alcoholismo, sin embargo, no todos los alcohólicos van a hacer pancreatitis crónica, y en realidad es solo un 10% de alcohólicos los que van a poder desarrollar pancreatitis crónica. Los estudios actuales demuestran que el alcohol por sí solo supone un riesgo marginal para desarrollar pancreatitis crónica, y que es necesaria la combinación de factores ambientales y genéticos para que la enfermedad se desarrolle. La pancreatitis autoinmune y la neoplasia papilar mucinosa intraductal son entidades que pueden evolucionar a pancreatitis crónica y cuya identificación puede ser compleja y a menudo no sospechada. Recuerden, esto es muy común, las enfermedades pancreáticas son silentes y posiblemente haya neoplasias, haya formaciones displásicas, haya formaciones que estas son pretumorales o preneoplásicas, que pueden evolucionar a pancreatitis crónica, y cuya identificación es realmente compleja, y no se encuentra, se evidencia luego con la pancreatitis crónica. Y no hacen posiblemente el cáncer, el adenocarcinoma, o el adenocarcinoma es posterior a la pancreatitis crónica, o nunca sucede.
¿sí? Pero pueden ser causas de pancreatitis crónica estas formaciones preneoplásicas. Principales características, la otra causa importante, o sea, dijimos, el alcoholismo es la causa más frecuente, el alcoholismo solo por ahí no es lo que más va a justificar la pancreatitis crónica, pero en conjunto con factores ambientales, o con otras enfermedades, por ejemplo, procesos preneoplásicos, pueden conducir a la pancreatitis crónica, pero también los factores genéticos. Hay factores genéticos que han sido descubiertos a partir del gran descubrimiento de Whitcomb en esta familia con el SPIN1 mutado y que desarrollaban pancreatitis espontáneamente. Se ha estudiado mucho digamos, la participación genética en el desarrollo de pancreatitis. Y las principales características, o sea, una de las mutaciones importantes es la PRSS1. El gen PRSS1 es el gen de tripsinógeno catiónico, o sea, es un tripsinógeno que tiene una falla genética que hace que aumente su activación intrapancreática, sus posibilidades o sus características de activación intrapancreática, es decir, esa activación espontánea del tripsinógeno dentro del páncreas, que causa pancreatitis agudas a repetición, frecuentes o subclínicas, que van a conducir finalmente a una pancreatitis crónica. Entonces, las mutaciones en el PRSS1, hay 17 mutaciones o más de 17 mutaciones descritas. Las más frecuentes cambian R por H en el 122, el N del 29 ahí, o el A del 16AB. Adenina valina sería, ¿no? Entonces, eso, ustedes que están estudiando química biológica, recuerden de memoria el código de aminoácidos y van a entender las mutaciones. Entonces hay un aumento espontáneo de la actividad de tripsinógeno de la activación del tripsinógeno intrapancreático, y es la mutación en el gen PRSS1, que también fue descubierta por Whitcomb, es la causa más frecuente de pancreatitis hereditaria. O sea, el 80% de las pancreatitis hereditarias se justifican por las mutaciones en el PRSS1. Además, la herencia de estas mutaciones es autosómica dominante, ¿sí? Y tiene una alta penetrancia en la pancreatitis aguda hereditaria. Por eso es que justifica el 80% de las pancreatitis agudas hereditarias. Si bien la pancreatitis agudas hereditarias no es algo tan frecuente, pero dentro de las pancreatitis agudas hereditarias, la PRSS, unas mutaciones en la PRSS1 justifican el 80% de las mismas. En general se presentan como... y también justifica algunos casos de pancreatitis crónica idiopática, es decir, ese individuo que fue diagnosticado con pancreatitis crónica, no se encontró ninguna causa aparente, no es alcohólico, no tiene otras enfermedades pancreáticas, o sea, no se conoce la causa de esa pancreatitis crónica. Sin embargo, cuando se hace el estudio genético, es muy probable que se encuentre mutado el PRSS1, por eso es que está presente en algunos casos de pancreatitis crónica idiopática. ¿Cómo se presenta? Se presenta en general con pancreatitis aguda desde muy jóvenes, ¿sí? Pancreatitis aguda recidivante, y que se va cronificando y se hace una pancreatitis crónica, o muchas veces son pancreatitis aguda subclínicas, que no se presentan como pancreatitis aguda clínicas, pero el individuo desarrolla una pancreatitis crónica, y esos son en general los casos de pancreatitis crónicas idiopáticas, es decir, no se lo estudió genéticamente, porque en general uno tiende a hacer el estudio genético
cuando aparecen casos en jóvenes, ¿sí? Con pancreatitis agudas recidivantes, que uno no se explica por qué, no son alcohólicos, no tienen coleritiasis, y hacen pancreatitis aguda en varias oportunidades, y entonces al hacer el estudio genético muy probablemente tengan mutado el gen PRSS1 y sea un caso de pancreatitis hereditaria, ¿sí? Y muchas veces es familiar, podemos encontrar otros familiares que han tenido esta pancreatitis o que tienen o que sufren esta pancreatitis, porque justamente la herencia es autosómica dominante, entonces es muy probable que encontremos familias enteras con pancreatitis aguda hereditaria a base de mutaciones en el PRSS1. También podemos encontrar mutaciones, pancreatitis hereditaria en la mutación del SPINK1, que fue verdaderamente la primera pancreatitis hereditaria descripta, y en este caso es el inhibidor de tripsina de Casal o el inhibidor de tripsina pancreática que está producido por el mismo páncreas, está dentro de los gránulos de secémogeno y está ahí custodiando las activaciones de tripsina, inhibiendo esa tripsina autoactivada. Entonces, cuando está mutado el SPINK1 hay un fallo en la degradación de la tripsina activada intrapancreática y entonces los hechos característicos son más de 14 mutaciones identificadas, en la más común en este caso es la N34S, hay una alta prevalencia de portadores sanos, hay un 2% de personas que tienen mutado el SPINK1 y sin embargo nunca desarrollan pancreatitis, pero tienen, digamos, una susceptibilidad para la pancreatitis. Es frecuente en pancreatitis crónicas idiopáticas, es decir, aquella persona justamente porque era un portador sano y no había hecho pancreatitis clínica y luego desarrolla una pancreatitis crónica y esa pancreatitis crónica no se conoce ninguna etiología, ni alcohólica, ni colelitiásica, ni por formaciones neoplásicas, entonces se le hace el estudio genético y ahí se encuentra mutado el SPINK1. Entonces es muy frecuente encontrarla en pancreatitis crónicas idiopáticas, por supuesto en pancreatitis crónicas familiares, no solo el PRSS1, de hecho el SPINK1 se ha encontrado principalmente, fue la primera mutación, la primera pancreatitis crónica hereditaria o pancreatitis crónica familiar que se describió fue justamente la mutación del SPINK1. Y también se encuentra mutado el SPINK1 en las pancreatitis crónica tropical. La pancreatitis crónica tropical es una entidad clínica muy particular que se da en la zona del trópico, se da en México fundamentalmente, en India y México son los mayores casos de pancreatitis crónica tropical. No se conoce la etiología de la pancreatitis crónica tropical, solo la ubicación geográfica, y muy probablemente esa pancreatitis crónica tropical tiene un componente genético y muchas veces se encuentra el SPINK1 mutado en la pancreatitis crónica tropical. Sin embargo, no es la causa propiamente dicha de la pancreatitis crónica tropical. Hay una baja asociación con la pancreatitis crónica alcohólica, o sea, no es que el 10% de los alcohólicos que hicieron pancreatitis son justo los que tienen prevalencia, son portadores sanos del SPINK1 mutado. No, no es así, eso no coincide. O sea, hay una baja asociación entre ese 10% de alcohólicos que va a hacer pancreatitis y la mutación del SPINK1. ¿Está claro eso? También puede ser la mutación del SPINK1 un gen modificador más que gen causante, y puede estar algunas veces combinado con las mutaciones del CFTR, ¿sí? ¿Se acuerdan que el CFTR es el gen que está mutado en la enfermedad fibrosis quística, que entre sus características incluye la insuficiencia pancreática como una de sus manifestaciones? Entonces, cuando está asociado el CFTR y modificado por el SPINK1, hay más riesgo de que ese fibroquístico exprese la pancreatitis crónica también, se multiplica el riesgo de la enfermedad florida fibroquística. Ustedes no sé si han estudiado la enfermedad fibroquística, los que cursan genética lo van a estudiar, los que cursan biología, bioquímica patológica también se
seguramente la estudian, pero la enfermedad fibroquística del páncreas puede presentarse solo con una afección pulmonar, ¿sí? Y es la afección que causa la muerte finalmente, pero también en la enfermedad fibroquística, de hecho antes se llamaba enfermedad fibroquística del páncreas, se presenta con una insuficiencia pancreática grave y muy probablemente esa insuficiencia pancreática en realidad es una pancreatitis crónica, es una pancreatitis crónica hereditaria propiamente dicha, que es la causada por la fibrosis quística. Acuérdense que la fibrosis quística es una enfermedad genética letal, que bueno, ahora ya no es tan, ahora ya tiene una vida más prolongada, pero al inicio cuando se la describió era realmente una enfermedad pediátrica letal, genética, en la que es autosómica recesiva y está mutado el gen regulatorio del canal de cloro, ¿sí? El CFTR, que es una proteína ABC, que la deben haber visto también en biología, y bueno, muchas veces se puede asociar a la mutación del SPINK1 y eso multiplica el riesgo de que la enfermedad produzca la pancreatitis crónica. Bien, finalmente hablamos de la fibrosis quística en particular. El gen de la fibrosis quística es el CFTR, hay una pérdida funcional de este gen, que es el canal de cloro, y una disminución de la secreción de cloro y de bicarbonato que están asociadas, ¿sí? Y la alteración del flujo pancreático. Hay mucho menos agua en el flujo pancreático por la disminución de la secreción de cloro, y esa menor agua produce los famosos precipitaciones proteicas en los conductos y entonces produce la típica fisiopatología de la pancreatitis crónica. El CFTR tiene más de 1.600 mutaciones descritas y es autosómica recesiva, entonces la fibrosis quística se produce en los homocigotas, ¿sí? Y es frecuente en la pancreatitis aguda idiopática, en la pancreatitis crónica idiopática. ¿Por qué? Porque debido a que ahora la fibrosis quística tiene una descripción mucho más amplia, antes solo describíamos, cuando no se conocía el gen mutado, solo se describía la pancreatitis crónica, la fibrosis quística florida, la que tenía todas las manifestaciones clínicas, porque se diagnosticaba por el fenotipo. Ahora que se conoce el defecto básico, se conoce el gen que está mutado y se han descubierto múltiples mutaciones de ese gen, se encuentran presentaciones clínicas mucho más amplias, más diversas, un panorama de presentaciones clínicas que no es solo se diagnostica la grave, la letal, la que tiene todo el cuadro fenotípico clínico, sino que también mutaciones menos graves del CFTR, con un cuadro clínico menor, puede ser que algunas puedan tener solo como cuadro clínico la pancreatitis crónica. Entonces, como se diagnostica solo como una pancreatitis crónica, que no tiene una causa alcohólica, no tiene una causa de colelitiasis, no tiene una causa neoplásica, esa pancreatitis crónica es calificada como idiopática hasta que se hace estudio genético. Y muchas veces esa mutación en el CFTR explica, ¿sí?, esa pancreatitis crónica que era idiopática. Entonces, muchas mutaciones asociadas a pancreatitis crónica son variantes poco comunes de la fibrosis quística. La prueba, y eso se da muchas veces en las fibrosis quísticas que se diagnostican en los adultos, ¿sí? Porque llega a la pancreatitis crónica, o sea, la única manifestación clínica es la pancreatitis, y llega a la insuficiencia pancreática en el adulto, ahí es calificada como idiopática, y cuando se hace el estudio genético se encuentra que era una fibrosis quística, ¿sí? La prueba del sudor puede ser patológica según el grado y tipo de alteración funcional de la proteína CFTR, o sea, cuando la prueba del sudor era la única prueba que teníamos para diagnosticar fibrosis quística cuando no se conocía el defecto genético. Entonces, ahora que se conoce el defecto genético y hay muchas mutaciones descritas del CFTR, cualquier mutación del CFTR puede estar calificado como fibrosis quística, pero algunas nada más
que causan pancreatitis crónica pueden dar la prueba del sudor positivo. Otras pueden causar pancreatitis crónica y no dar la prueba del sudor positiva, ¿sí? Bien. Aquí vamos aquí terminamos la clase de hoy. Vamos a continuar mañana con La grabación se ha la clase detenido. de pancreatitis autoinmune y